El murmullo de 100 conversaciones y el tintineo agudo de las copas de cristal formaban un zumbido embriagador a mi alrededor. Era una sinfonía de éxito, una ópera de lujo que yo misma, Jimena, a mis 48 años, había orquestado y, por supuesto, financiado. Estábamos en el monasterio, el restaurante más exclusivo y ostentoso de Querétaro, un lugar donde las reservaciones se heredaban y donde una cena para 100 personas costaba lo que un profesional promedio gana en un año. $500,000. Las luces eran tenues y doradas, reflejándose en las sonrisas ensayadas de los invitados, en la seda de los vestidos y en el brillo de las joyas. Todo era perfecto. Todo era una mentira exquisitamente cara, pagada con 15 años de mi vida. Sostenía el micrófono con manos que, para mi sorpresa, no temblaban. Era una calma extraña, la calma que precede al colapso de una presa, la quietud del ojo de un huracán que yo sabía que estaba a punto de desatar. Mi corazón, sin embargo, era un tambor desbocado contra mis costillas, marcando el ritmo frenético de una década y media de silencios, concesiones y una ceguera deliberada. Era la fiesta de nuestro 15º aniversario. El mío y el de Ramiro. Mi esposo, el hombre que ahora me miraba desde la mesa de honor con esa sonrisa suave y persuasiva que yo conocía tan bien, me había animado a decir unas palabras. Eres el corazón de esta celebración, mi amor. Sin ti, nada de esto sería posible, me había susurrado al oído, su aliento oliendo a vino caro y a falsedad. Y yo, por última vez en mi vida, fingí creerle. Me preparé para el discurso, no con la intención de conmover a nadie, sino con la fría curiosidad de un científico a punto de realizar un experimento final. Quería ver la reacción. Necesitaba una última prueba irrefutable de lo que ya sabía en lo más profundo de mi alma. Una justificación final para el cataclismo que estaba a punto de provocar. Aclaré mi garganta. El sonido, amplificado por los altavoces, acalló las conversaciones al instante. 100 pares de ojos se clavaron en mí. Buenas noches a todos, comencé. Mi voz, sorprendentemente firme. 15 años. Es difícil creer que haya pasado tanto tiempo. Miro a mi alrededor y veo a la familia que hemos construido, los amigos que nos han acompañado. Mi mirada se posó en mis hijastros, sentados junto a su padre. Iker, de 25 años, con un traje hecho a medida que yo había pagado, y Bruno, de 22, jugueteando con el último iPhone, también cortesía mía. Recuerdo cuando conocí a Iker y a Bruno. Eran solo unos niños. Verlos hoy, convertidos en hombres, me llena de un orgullo que... Ya basta, Jimena. La voz de Iker no fue un susurro. Fue una orden, un latigazo de hielo que cortó el aire cálido y festivo. El silencio en el salón ya no fue respetuoso, fue denso, pesado, cargado de una tensión repentina. Todas las miradas, antes amables, se giraron hacia él, confundidas. Vi a Bruno levantar su celular con una sonrisita cómplice, el punto rojo de la grabación encendido. Estaba documentando la humillación de la mujer que le pagaba el plan de datos. Y Ramiro, mi esposo, el hombre que me había empujado a subir a ese escenario, se encogió en su asiento. Fijó la vista en los intrincados bordados del mantel de lino con una concentración absoluta, como si estuviera descifrando los secretos del universo en sus fibras. Se convirtió, como siempre, en un maestro del arte de la desaparición cuando más lo necesitaba. Un cobarde con traje caro. Iker, solo quería decir lo orgullosa que estoy, intenté de nuevo, manteniendo el personaje, la voz teñida de una falsa vulnerabilidad. Dije que ya basta, repitió, su voz subiendo de volumen, la cara enrojecida por una mezcla de alcohol y arrogancia. Estás haciendo el ridículo. Nos estás avergonzando a todos. Me quedé paralizada con el micrófono en la mano, convertida en una estatua viviente de la humillación. Iker se levantó, su silla raspando contra el suelo de mármol. Caminó los 2 pasos que nos separaban y me arrebató el micrófono de la mano. El gesto fue tan brusco, tan violento en su intención, que mis dedos rozaron los suyos. Estaban helados. Se giró hacia los invitados, ya no como el hijastro en una fiesta familiar, sino como un tirano en su corte. Para que quede claro para todos, anunció, su voz retumbando en el salón.
Quiero agradecer a mi padre por su apoyo incondicional durante todos estos años. Y bueno, supongo que a Jimena por organizar esto. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder, el silencio absoluto que había creado. Pero que quede claro, tú no eres nuestra madre. Gritó, mirándome directamente a los ojos, con un odio puro y desnudo. Solo eres la esposa de mi papá. Y jamás, ¿me oyes?, jamás serás nuestra madre. El micrófono cayó de su mano, golpeando el suelo con un ruido sordo y metálico que resonó como un disparo en la quietud del salón. Y en ese instante, en medio del silencio sepulcral de 100 personas, algo dentro de mí no solo se rompió, se pulverizó, se convirtió en polvo de estrellas muertas y se lo llevó un viento glacial que soplaba solo en mi alma. El experimento había sido un éxito. Tenía mis resultados. Y las consecuencias, ahora lo sabía con una certeza absoluta, serían devastadoras. Para entender por qué esa humillación pública no me destruyó, sino que me liberó, hay que retroceder 15 años. A mis 33, yo era la definición del éxito y del fracaso. Por un lado, era la dueña de Sazón de Fuego, una incipiente cadena de 3 restaurantes de alta cocina mexicana que empezaban a hacer ruido en el panorama gastronómico nacional. Por otro lado, era una mujer recién divorciada, con una herida que supuraba una mezcla de rabia y autoinculpación. Mi primer matrimonio se había desmoronado bajo el peso de mi propio éxito. Mi exesposo, un hombre bueno pero inseguro, no soportó que mis negocios prosperaran mientras su carrera se estancaba. Las discusiones pasaron de temas domésticos a acusaciones veladas y tóxicas. Pasas más tiempo con tus chefs que conmigo. Tus números y tus inventarios son más importantes que nosotros. Te estás convirtiendo en una persona muy dura, Jimena, casi como un hombre. La frase final, la que selló el divorcio, fue, me hace sentir pequeño. Esa herida, la de ser demasiado, me dejó una cicatriz profunda y una resolución silenciosa y peligrosa, la próxima vez, sería diferente. La próxima vez, moderaría mi ambición, suavizaría mis bordes, sería más complaciente, más sumisa. Haría lo que fuera necesario para preservar la paz y construir la familia que mi útero nunca pudo darme y que mi corazón tanto anhelaba. La infertilidad había sido el otro gran dolor de mi vida, un vacío que el éxito profesional no podía llenar. Fue entonces cuando conocí a Ramiro. Lo conocí en una galería de arte, parecía la respuesta a mis plegarias. Era la definición de encantador, con una sonrisa melancólica y una mirada que parecía albergar un océano de dolor. Me contó que era viudo, que su esposa había muerto en un trágico accidente 2 años atrás, dejándolo solo con sus 2 hijos, Iker de 10 y Bruno de 7. Me habló de su lucha diaria, de su sacrificio, con una vulnerabilidad que desarmó por completo el muro que yo había construido alrededor de mi corazón. No parecía intimidado por mi éxito, al contrario, lo celebraba. Eres una mujer increíble, Jimena, me decía. Fuerte, independiente. Es lo que quiero que mis hijos vean. Me presentó a Iker y a Bruno. Eran niños callados, comprensiblemente heridos por la pérdida de su madre. Mi corazón, hambriento de maternidad, se volcó en ellos. Les compré regalos, los llevaba al cine, intentaba torpemente llenar un vacío que era imposible de llenar. A los 2 años de relación, cuando decidimos mudarnos juntos, la manipulación sutil, el veneno lento, comenzó a hacer efecto. Encontramos una casa preciosa en Juriquilla, con un jardín enorme, alberca y 4 recámaras. Era mucho más de lo que yo podía pagar cómodamente en ese momento, pero Ramiro me convenció. Piensa en el futuro, mi amor. Los chicos necesitan espacio para crecer. Yo tenía mis ahorros y un crédito preaprobado. Ramiro, según él, estaba saliendo de unas malas inversiones que lo habían dejado sin capital. Una noche, mientras acariciaba mi cabello, me dijo con esa voz suave y persuasiva, mi amor, me siento un poco incómodo con todo esto. Vengo de un fracaso financiero y tú estás poniendo todo. Se siente desigual, ¿qué te parece si, para que yo no me sienta menos y los niños sientan que es su hogar de siempre, la casa queda solo a tu nombre? Así no hay presiones, es tu patrimonio, tu inversión, y yo me sentiré más como tu pareja que como tu mantenido.
Su lógica era tan retorcida que, en mi cabeza desesperada por amor y aceptación, sonó como la máxima prueba de humildad y respeto. Acepté sin dudar. Puse hasta el último centavo de mis ahorros en esa casa. La amueblé con un amor y una dedicación que rayaban en la obsesión. Cada mueble, cada cuadro, cada plato fue elegido pensando en ellos, en la familia de revista que seríamos. No sabía que en realidad estaba construyendo mi propia jaula de oro. Una jaula con barrotes de hipocresía donde yo era la dueña de todo, pero no tenía poder sobre nada. Una jaula donde yo pagaba las cuentas, pero ellos ponían las reglas del desprecio. Y la verdad más cruel, la que descubriría 15 años después, era que su esposa no había muerto. Estaba viva y coleando. Se habían divorciado porque Ramiro la había llevado a la quiebra con sus deudas de juego y sus negocios fallidos. La historia del viudo trágico fue solo eso, el primer ladrillo en el muro de mentiras con el que me emparedaron durante una década y media. Si tuviera que curar una exposición de mi vida con Ramiro y sus hijos, la llamaría el Museo del Dolor Silencioso. Y la primera pieza de la colección, la que mejor captura la esencia de mi rol en esa familia, no sería un objeto, sino una fotografía mental, yo, sentada sola en una playa de Cancún, viendo a 3 extraños con los que compartía un techo jugar en el mar. Fue durante el primer verano que vivimos en la casa nueva. Yo estaba agotada. La compra de la casa, la mudanza y la gestión de mis restaurantes me tenían al borde del colapso. Ramiro sugirió unas vacaciones. Necesitas descansar, mi amor. Y los chicos necesitan un respiro, ¿qué tal una semana en la playa? Todo incluido, para no preocuparnos por nada. La idea me pareció maravillosa. Imaginé castillos de arena, risas compartidas, cenas familiares con la brisa del mar. Imaginé por fin sentirnos como una familia de verdad. Pagué por el paquete más lujoso en un resort de 5 estrellas en la Riviera Maya. Suites con vista al mar, acceso a restaurantes de especialidades, todo lo que uno podría soñar. Desde el momento en que llegamos, me di cuenta de mi error. No éramos una familia de vacaciones. Éramos 3 turistas y su patrocinadora. Iker y Bruno, entonces de 13 y 10 años, desaparecieron en cuanto encontraron la sala de videojuegos y el club de adolescentes. Solo los veíamos a la hora de la comida, donde devoraban sus hamburguesas con los audífonos puestos, respondiendo a mis intentos de conversación con monosílabos. Ramiro, por su parte, se transformó en un hombre de negocios muy ocupado. Pasaba horas en el balcón de la suite hablando por teléfono en voz baja, con la excusa de que estaba resolviendo unos pendientes para poder relajarse de verdad. Cuando no estaba al teléfono, estaba en el bar de la alberca haciendo contactos. Los primeros 2 días intenté ser proactiva. Y chicos, vamos a hacer snorkel. La respuesta fue un que flojera al unísono. Ramiro, caminamos por la playa. Claro, mi vida, en cuanto termine esta llamada importante. La llamada nunca terminaba. La flojera nunca se iba. Para el tercer día, me rendí. Me levantaba temprano, iba al gimnasio del hotel y luego bajaba a la playa con un libro. Encontraba un camastro bajo una palapa y me instalaba ahí por horas. Desde mi soledad, los observaba. Veía a Ramiro reír a carcajadas con un grupo de turistas americanos. Veía a mis hijastros participar en torneos de voleibol con otros chicos de su edad. Se veían felices, integrados, llenos de vida. Pero en su mundo, en su órbita de diversión, yo no existía. Era solo la base de operaciones, la que firmaba los consumos, la que se aseguraba de que sus habitaciones estuvieran limpias y sus minibars surtidos. La tarde de la fotografía mental fue la peor. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas espectaculares. Era una escena de postal, y yo estaba ahí, completamente sola. Ramiro, Iker y Bruno estaban en el mar, lanzándose una pelota, riendo. Por un momento, sentí un impulso. Quise levantarme, correr hacia ellos, unirme a su juego. Pero me detuve. Vi sus cuerpos recortados contra el sol poniente, y en esa imagen vi la verdad. No había espacio para mí. Eran una unidad, un sistema cerrado.
Yo era un satélite orbitando a su alrededor, proveyendo luz y calor, pero sin poder entrar jamás en su atmósfera. Esa noche, en la cena, intenté hablar con Ramiro. Siento que no estamos pasando tiempo juntos, le dije, mi voz temblorosa. Él me tomó la mano por encima de la mesa, su rostro lleno de una falsa compasión. Ay, mi vida, no digas eso. Estoy aquí. Solo he estado tratando de dejar que los chicos se diviertan a su manera. Han pasado por mucho, se merecen ser felices. Y con esa frase, me desarmó. Me hizo sentir egoísta por querer algo para mí. Me convenció, una vez más, de que mi papel era sacrificarme por su felicidad. Regresé de esas vacaciones más agotada que cuando me fui, con la piel bronceada, pero con el alma pálida y con una fotografía mental que se convertiría en la pieza central de mi museo. Un recordatorio constante de mi lugar en esa familia, la generosa y solitaria proveedora de fondos. La segunda pieza destacada de mi museo personal, la que demostró que el desprecio no era solo emocional, sino también peligrosamente irresponsable, llegó 5 años después de la vacación en Cancún. Iker cumplió 18 años y, con ello, la presión por su primer auto se volvió el tema central de cada cena, cada conversación, cada momento de paz que intentaba tener. Todos mis amigos tienen auto, Jimena, se quejaba con un tono que mezclaba el chantaje y el reproche. Tengo que pedir favores para ir a la prepa. Es humillante. Ramiro, como siempre, actuó como el abogado de su hijo, presentando el caso ante el jurado que era yo. Es una necesidad, mi amor. Piensa en su independencia, en la responsabilidad que aprenderá. Además, es un reflejo de nuestro estatus. No podemos dejar que el hijo de Jimena, la empresaria, ande en camión. La mención de mi título, la empresaria, era su arma secreta. La usaba para recordarme la imagen que debíamos proyectar, una imagen que, por supuesto, yo debía financiar. La palabra responsabilidad debería haberme hecho reír a carcajadas. Iker no era responsable ni de su propia ropa sucia. Pero yo, todavía atrapada en mi papel de madrastra perfecta y generosa, la que compraba afecto y respeto, cedí. Después de semanas de buscar, encontré un BMW Serie 3 seminuevo, un modelo de 4 años que parecía casi nuevo. Era seguro, elegante y, sobre todo, caro. Costó casi 400,000 pesos, una suma considerable que saqué de los rendimientos de mi negocio, dinero que podría haber reinvertido o ahorrado. La cara de Iker al verlo fue de pura euforia. Por una semana, casi creí que había comprado un poco de su afecto. Me llamaba para contarme a dónde iba. Me pedía dinero para la gasolina con una amabilidad inusual. Fue una ilusión efímera, un espejismo en el desierto de su indiferencia. Un mes después, un sábado a medianoche, mi teléfono sonó. Era Ramiro. Su voz sonaba extrañamente agitada. Jimena, tienes que venir a la comandancia de policía de San Juan del Río. Hubo un incidente con Iker. Él está bien, pero el auto, se lo robaron. Corrí, el corazón en la garganta, imaginando lo peor. Encontré a Iker en una silla, con un rasguño en la frente y ropa sucia, temblando visiblemente. Me contó una historia dramática y ensayada sobre cómo 2 hombres en un coche sin luces lo habían interceptado en un semáforo. Dijo que lo habían bajado a punta de pistola y se habían llevado el coche. Lo abracé, inundada de un alivio tan intenso que cegó mi juicio. Estaba a salvo. El coche era solo metal. La verdad, como siempre, era más fea, más mundana y mucho más estúpida. Una semana después, el agente de la compañía de seguros me llamó a mi oficina. Señora Jimena, encontramos el vehículo. No fue un robo. Hizo una pausa. El auto está en un taller mecánico en una comunidad rural. Al parecer, su hijastro y un grupo de amigos estaban jugando a las carreras. Perdió el control y chocó contra una valla. El plan era repararlo en secreto. La humillación fue casi tan grande como la de la fiesta. No solo me habían mentido, me habían usado como coartada en un delito. Esa noche, la confrontación fue inevitable. Puse el informe del seguro sobre la mesa. Ramiro palideció. Iker supo que el juego había terminado.
Esperaba gritos, arrepentimiento, quizás incluso lágrimas. Recibí una clase magistral de manipulación. Fue una estupidez, lo sé, admitió Iker, sin mirarme a los ojos. Nos asustamos. Fue entonces cuando Ramiro intervino, poniéndose entre Iker y yo, como si yo fuera la atacante. Jimena, por favor, cálmate. Ya está bastante avergonzado. Es solo un chico, cometió un error estúpido por la presión de sus amigos. ¿Un error estúpido, Ramiro? Pudo haberse matado. Y nos usó para encubrirlo. Pero no lo hizo, dijo, tomándome de los hombros, su voz un susurro manipulador que odiaba. Una confrontación ahora solo lo humillará. No ganamos nada con castigarlo. Por favor, por la paz de la familia. Y como siempre, por esa maldita paz de la familia, cedí. No solo no hubo consecuencias para Iker, sino que tuve que pagar más de 80,000 pesos por la reparación y otros 20,000 para el dueño de la valla, todo en efectivo para que no quedara registro. Pagué por el auto, pagué por el choque y pagué con mi silencio por la mentira. Iker aprendió una lección invaluable ese día, no importa lo que hiciera, su padre lo defendería y Jimena siempre estaría ahí para limpiar su desastre y pagar la cuenta. Y así llegamos a la semana previa a la catástrofe final, nuestro 15º aniversario de bodas. La atmósfera en casa era una mezcla extraña de euforia por la celebración y la habitual expectativa de que mi cuenta bancaria se abriera como una piñata en fiesta de cumpleaños. El aniversario no era visto como una celebración de nuestro amor, sino como la justificación para una nueva y más costosa serie de desembolsos. Una tarde, mientras revisaba los menús de mis restaurantes en el estudio de la casa, Ramiro entró sin tocar, una costumbre que yo odiaba pero que había dejado de corregir hacía años por pura fatiga emocional. Mi amor, tenemos que hablar de la fiesta, dijo, sentándose frente a mi escritorio con la confianza de un rey en su corte. Claro, dime, respondí, dejando los papeles a un lado y preparándome mentalmente para el impacto. Estuve pensando. 15 años es un hito importante. No es cualquier cosa. Creo que deberíamos celebrarlo en grande, de verdad en grande. Demostrarle a todos lo sólida y exitosa que es nuestra familia. Te lo mereces. La forma en que usaba la frase te lo mereces siempre me desarmaba. Era un truco psicológico brillante, enmarcaba sus deseos egoístas como un regalo para mí. He estado viendo un lugar, continuó, mostrándome una tablet con la página del monasterio. Es elegante, exclusivo. Sería una declaración. 100 invitados, los más cercanos. Menú de 5 tiempos, barra libre internacional, un grupo de jazz en vivo. Ramiro, eso suena increíblemente caro, dije, aunque ya sabía la respuesta. El dinero va y viene, Jimena, respondió él con esa filosofía barata que solo pueden tener los que no lo ganan. Pero los recuerdos son para siempre. Piénsalo, es una inversión en nuestra imagen, en nuestro estatus. No podemos celebrar 15 años con una carnita asada en el jardín. ¿Qué diría la gente? Y ahí estaba otra vez. ¿Qué diría la gente? La prisión social en la que él me había encerrado. Iker entró en ese momento, como si hubiera sido convocado. Papá tiene razón, Jimena. Además, mis amigos y los de Bruno van a ir. No podemos quedar mal. Sería el evento del año. Me sentí acorralada en mi propio estudio. 2 lobos discutiendo con la oveja sobre el menú de la cena. El bueno y el malo, una rutina que habían perfeccionado hasta convertirla en un arte. Si decía que no, sería la esposa tacaña, la bruja que no valoraba a su familia. Si decía que sí, estaría financiando su delirio de grandeza. ¿Cuánto costaría algo así? Pregunté débilmente, ya derrotada. Ramiro sonrió, una sonrisa de victoria. Alrededor de $500,000 de pesos. Pero, como te digo, es una inversión. Hazlo por nosotros, por la familia. Lo pensaré, dije finalmente, la respuesta neutral que siempre usaba para posponer la inevitable capitulación. Pero ellos no lo tomaron como una deliberación, sino como el preludio de un sí. Esa noche los escuché celebrar en la sala, planeando la lista de invitados, discutiendo el color de las servilletas.
No era la alegría genuina de una pareja celebrando su amor. Era la fría y calculadora satisfacción de un par de estafadores que habían cerrado otro trato exitoso con su marca más confiable. Y yo, una vez más, me preparé para teclear mi NIP, odiándome un poco más con cada número. 2 noches antes de la fiesta, el destino, o quizás mi subconsciente harto de tanta ceguera y autoengaño, me dio el empujón que necesitaba para saltar al abismo. Era una noche de martes, una de esas noches anodinas que no prometen nada. Ramiro se había quedado dormido en el sofá de la sala de televisión, con la boca ligeramente abierta y un partido de fútbol repetido murmurando en la pantalla. Era una imagen tan común, tan doméstica, que casi resultaba entrañable. Fui a despertarlo para que fuera a la cama y vi su laptop abierta sobre la mesa de centro, la pantalla todavía iluminada. Normalmente la habría cerrado sin más, respetaba su privacidad, o al menos me decía a mí misma que lo hacía. Pero esa noche, algo me detuvo. Una pestaña del correo electrónico estaba abierta, y el asunto de un correo reciente captó mi atención, plan adopción y futuro. Mi corazón dio un vuelco. Plan adopción. Un sudor frío me recorrió la espalda. Sabía que estaba mal. Sabía que era una traición a la confianza, un límite que no debía cruzar. Pero una fuerza mayor, una necesidad primordial y oscura de saber la verdad, guió mi mano hacia el trackpad. Me arrodillé en el suelo, oculta por el sofá, como una ladrona en mi propia casa, y hice clic. El remitente del correo me heló la sangre, Elodia. Su exesposa. La supuesta difunta. La conversación no era reciente, era un hilo que se extendía por meses, quizás años. Empecé a leer desde el más antiguo, mi respiración contenida, cada palabra una astilla de hielo clavándose en mi pecho. Al principio eran temas logísticos sobre los niños, pero rápidamente el tono cambiaba, revelando una conspiración metódica y cruel. Elodia, ¿ya le sacaste lo de las colegiaturas? Recuerda que Iker necesita la computadora nueva para sus proyectos. Ramiro, tranquila, ya casi la convenzo. Usaré la táctica de, es una inversión para su futuro. Siempre cae con eso. Seguí leyendo, el horror creciendo con cada línea. Hablaban de mí como si fuera un objeto, un recurso, una idiota útil. Elodia, vi las fotos que subió de su nuevo restaurante. Se ve que le va bien. No te olvides de quien te sacó de la ruina, Ramiro. Asegúrate de que los chicos tengan lo mejor. Ramiro, nunca. Son mi prioridad. Ella es solo el medio para el fin. Es increíble lo fácil que es. A esta clase de mujeres trabajadoras y solitarias les encanta jugar a la casita feliz. Creen que están comprando una familia. Sentí una náusea tan intensa que tuve que taparme la boca para no vomitar. Pero lo peor estaba por venir. Llegué al correo que había visto al principio, el del plan adopción y futuro. Ramiro, misión fiesta de 500K cumplida. Cayó redondita, como siempre. Creo que después de la celebración es el momento ideal para empezar con el plan adopción. Con la emoción del aniversario estará más suave que nunca. Necesitamos asegurar el futuro de los chicos, que tengan derechos legales sobre su patrimonio. La respuesta de Elodia, fechada esa misma tarde, fue el tiro de gracia. Elodia, perfecto, mi vida, sabía que podías. Eres tan bueno manejándola. Sigue haciéndole creer que son la familia perfecta. Una vez que los adopte, la mitad de todo será de ellos por derecho, sin importar lo que pase entre ustedes. Y cuando finalmente te divorcies, podrás reclamar tu parte de los restaurantes como bienes generados durante el matrimonio. Paciencia, mi amor. Ya casi salimos de pobres para siempre. Es casi poético que sea su propio dinero el que financie nuestra futura libertad. Me quedé arrodillada en la oscuridad, temblando incontrolablemente. El aire se había vuelto espeso, irrespirable. El hombre que dormía plácidamente a unos metros de mí, el hombre con el que había compartido mi cama, mi casa y mi vida por 15 años, no era mi pareja. Era mi enemigo. Un estafador. Un parásito. Y sus hijos no eran solo malagradecidos, eran sus soldados, entrenados en el arte de la manipulación y la codicia.
No lloré. Las lágrimas se secaron antes de nacer, reemplazadas por una claridad tan fría y cortante como el filo de un bisturí. De repente, una década y media de momentos confusos y dolorosos encajó. El cumpleaños olvidado, el BMW, la vacación solitaria, cada capricho, cada exigencia, cada vez que Ramiro me pedía que se diera por la paz de la familia. No era debilidad por su parte, era una estrategia. Me levanté del suelo, mis piernas entumecidas, pero mi mente afilada como nunca. Cerré la laptop con un cuidado infinito, sin hacer el más mínimo ruido. Me acerqué al sofá y miré a Ramiro dormir. Su rostro relajado, ajeno a que su mundo, su farsa, su plan maestro, estaban a punto de ser demolidos. Y en ese momento, tomé una decisión. La fiesta se llevaría a cabo. La farsa continuaría. Pero el guión había cambiado. Y yo, la actriz secundaria y patrocinadora de esta obra macabra, estaba a punto de reescribir el último acto. Un final que ellos jamás verían venir. Los 2 días siguientes fueron la actuación de mi vida. Me convertí en una actriz merecedora de un Oscar, interpretando el papel que ellos habían escrito para mí, la esposa amorosa y madrastra abnegada, quizás un poco tonta. Me movía por la casa con una máscara de normalidad tan perfecta que ni yo misma podía creerlo. Les preparé sus desayunos favoritos. Confirmé los últimos detalles de la fiesta con el restaurante, discutiendo sobre el maridaje de los vinos con una calma profesional. Incluso acompañé a Bruno a comprar una corbata nueva. Asegúrate de que combine con mi traje, Jimena. No quiero verme mal en las fotos, me dijo, y yo sonreí y asentí. Por dentro, era un desierto de hielo. Cada gesto de amabilidad de Ramiro, cada gracias distraído de los chicos, sonaba como el clic de una caja registradora en mi mente, contando los días, las horas, los minutos para el final. Yo era un fantasma en mi propia casa, observándolos, estudiándolos, memorizando cada detalle de su hipocresía. ¿Estás bien, mi amor? Te noto un poco callada, me preguntó Ramiro la mañana de la fiesta mientras se anudaba la corbata frente al espejo. Solo estoy emocionada y un poco abrumada, respondí, ajustándole el nudo con manos firmes. Quiero que todo sea perfecto para nosotros. Nos lo merecemos. Siempre tan dedicada. Eres la mejor, ¿lo sabías? Dijo, besándome. Su beso se sintió como el toque de una serpiente, frío y seco. Tuve que reprimir el impulso de limpiarme la boca. Asistir a esa fiesta, sabiendo lo que sabía, fue un acto de una voluntad sobrehumana. Era como ver una película de la que ya conocía el final. Vi a mis amigos y familiares felicitar a Ramiro por nuestros 15 años juntos. Has encontrado a una mujer de oro, Ramiro, decían. Y él aceptaba el crédito con una humildad ensayada, apretando mi mano, el perfecto esposo devoto. Vi a la tía Jacinta, la hermana de Ramiro, acercarse a mí con su sonrisa de compasión. Debes estar tan feliz, Jimena. Has hecho un trabajo maravilloso con esta familia. Eres como una verdadera madre para los chicos. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hago lo que puedo, Jacinta. Gracias por tus palabras. Por dentro pensaba, tú también eres parte de esta farsa, siempre minimizándome, siempre recordándome que soy la pieza de reemplazo. Todo el evento se sentía irreal, como si lo estuviera viendo a través de un cristal grueso y distorsionado. Observaba sus interacciones, sus risas, sus gestos, no como parte de la familia, sino como una antropóloga estudiando a una tribu extraña y hostil. Vi la forma en que los ojos de Iker brillaban, no de alegría, sino de codicia, cada vez que alguien mencionaba lo espléndida que era la fiesta. Vi la complacencia en el rostro de Ramiro, el arquitecto de mi ruina, el titiritero que creía tener todos los hilos en sus manos. Cuando llegó el momento de los discursos, Ramiro me insistió, casi empujándome hacia el pequeño escenario. Anda, di algo. Te lo mereces. Diles a todos lo orgullosa que estás de nuestra familia. Su insistencia ahora tenía un nuevo y siniestro significado. Quería que yo, la tonta útil, la marca, validara públicamente su farsa. Quería que yo cimentara mi propio engaño ante 100 testigos.
Así que subí al escenario, no para hablar de lo orgullosa que estaba, sino para darles una última oportunidad. Quería ver hasta dónde llegaría su crueldad. Quería que todos los presentes fueran testigos de su verdadera naturaleza. Mi discurso no era para ellos, era para mí. Era la prueba final, el clavo en el ataúd de cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera sentir después. Y cuando Iker me interrumpió, cuando me humilló frente a todos con una crueldad tan casual, no sentí dolor. Sentí una extraña y poderosa sensación de alivio, como un cirujano que confirma un diagnóstico terminal. No hay nada más que hacer, solo proceder a la amputación. Me había dado exactamente lo que necesitaba. Me había entregado en bandeja de plata las llaves de mi propia libertad. Abandoné el restaurante sin despedirme de nadie. Nadie intentó detenerme. En su mundo, yo acababa de cometer un error social garrafal y probablemente esperaban que me fuera a esconder de la vergüenza. Caminé a través del estacionamiento, el aire frío de la noche un bálsamo en mi piel ardiente de humillación y rabia. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el encendido de mi camioneta. Conduje sin rumbo por las calles silenciosas y terminé en el estacionamiento de un hotel. No podía volver a esa casa. Ya no era mi hogar, era la escena de un crimen que se había cometido lentamente durante 15 años, y yo era la víctima. Me registré y subí a la impersonal seguridad de la habitación. Fue ahí, rodeada de muebles genéricos y un silencio absoluto, donde saqué mi teléfono y marqué el único número que sabía que me respondería sin juicios. Mi hermana menor, Silvia, contestó al segundo tono, su voz somnolienta. ¿Jimena? ¿Qué pasa? Son casi las 12 de la noche. Se acabó, Silvia, dije, mi voz un sollozo ahogado que no sonaba como la mía. Todo. Todo era una mentira. Con la voz entrecortada, le conté todo. La fiesta, la humillación pública, la cruel indiferencia de Ramiro, y luego la bomba final, los correos electrónicos. Le leí algunos de ellos en voz alta, las palabras sabiendo a veneno en mi boca. Mientras hablaba, podía sentir la conmoción de mi hermana al otro lado de la línea, seguida de una ira glacial que igualaba y superaba la mía. Ese desgraciado infeliz y manipulador, siseó Silvia, su voz había perdido todo rastro de sueño. Lo sabía. Siempre supe que había algo mal con él. ¿Dónde estás ahora? En un hotel. No sé qué hacer, Silvia. Les di todo y me trataron como basura. No, dijo mi hermana, su voz de repente firme, la voz de la abogada que era, convirtiéndose en mi ancla a la realidad. Escúchame bien, Jimena. No te han quitado nada que no puedas recuperar. ¿Te usaron? Sí. Pero se les olvidó un pequeño detalle. La dueña del dinero, la dueña de la casa, la dueña de los negocios, eres tú. Se acabó el llorar. Mañana a primera hora vas a llamar a tu abogado corporativo. Mañana empieza la guerra y, por todo lo que es sagrado, la vamos a ganar. Colgué, sintiéndome extrañamente en calma. Silvia tenía razón. El tiempo del duelo había terminado. A las 8 de la mañana en punto, estaba sentada en la lujosa oficina de mi abogado. Le presenté los hechos de forma concisa, profesional. Le entregué una carpeta con las escrituras de la casa, las actas constitutivas de mis empresas y las impresiones de los correos electrónicos. Él leyó todo en un silencio profundo. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró fijamente. Señora Jimena, legalmente, su posición es inexpugnable. Es una fortaleza. Usted tiene todo el derecho de pedirles que desalojen la propiedad. Dada la naturaleza de estos correos, que demuestran una clara intención de cometer fraude, podríamos acelerar las cosas. Le sugiero el camino corto, silencioso y poético. Déjelos construir su propio patíbulo. Déles la soga, y luego simplemente retire la silla. Esa fue la luz verde. Mi primera llamada fue a Ramiro. Dejé que mi voz temblara, que sonara rota y arrepentida. Pude oír el alivio en su respiración. El tonto útil volvía solo al redil. No, no, mi vida, tú no hiciste nada malo, dijo, su voz melosa y condescendiente. ¿Y que eres un tonto?
Vuelve a casa. Lo arreglaremos. Lo haré, pero necesito un par de días para calmarme, dije. Me da demasiada vergüenza ver a los chicos ahora mismo. Por favor, diles que lo siento mucho. Claro que sí, mi amor. Tómate tu tiempo. Te amamos. Colgué y respiré hondo. La primera pieza del dominó estaba en su lugar. Pero para sellar mi supuesto arrepentimiento, lo llamé de nuevo una hora después. Ramiro. He estado pensando. Para compensar a Iker por haber arruinado un momento tan especial, y para demostrarles cuánto los quiero, les he comprado un regalo. Un viaje sorpresa a Europa para los tres. Ya tengo los boletos, no son reembolsables. Salen este viernes por la mañana desde el aeropuerto de Querétaro. Es mi regalo de disculpas. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un jadeo de pura euforia y codicia. Creían que me había retirado a lamer mis heridas. No sabían que estaba afilando mis garras y cavando su tumba. Si te está gustando esta historia de cómo recuperé mi vida, te agradecería muchísimo que le dieras un like a este video. Te suscribieras al canal si aún no lo has hecho y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El viernes por la mañana llegó con una ironía casi poética, envuelta en un cielo azul y despejado. Regresé a la casa de Querétaro a las 6 de la mañana, encontrándola llena de maletas de marca y una energía de excitación infantil y codiciosa que era casi palpable. Me recibieron con abrazos y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Eran los besos de unos Judas modernos, y yo, su Cristo con una tarjeta American Express. Mi amor, qué bueno que volviste, dijo Ramiro, besándome con un entusiasmo que no le había visto en años. Te extrañamos. La casa no es lo mismo sin ti. Yo a ustedes, respondí, mi voz sonando tan dulce y creíble que por un momento me asusté de mi propia capacidad para la mentira. No podía dejar que se fueran sin despedirme como se debe. Les entregué una carpeta de viaje de cuero que había comprado para la ocasión. Dentro, 3 supuestas reservaciones de vuelo impresas en papel de alta calidad. Eran falsificaciones que había diseñado yo misma usando plantillas de Internet, suficientemente buenas para un vistazo rápido, para alimentar su emoción y sacarlos de mi casa. Su vuelo es a París. Sale a las 10:30. Primera clase, como lo prometí. Los ojos de Iker brillaron al leer Business Class. Gracias, Jimena. De verdad, eres la mejor. Y perdón por lo del otro día, estaba. No te preocupes, lo interrumpí, mi sonrisa era una máscara de acero. Ya está olvidado. Lo importante es que disfruten. Mientras desayunaban con voracidad, engullendo el desayuno especial que había encargado para ellos, puse en marcha la fase final de mi plan de salida. Mi teléfono sonó, una alarma que yo misma había programado. Fingí contestar, mi rostro transformándose de la serenidad a una preocupación creíble. ¿Qué? ¿Cómo que el horno principal se averió? No puede ser. Justo hoy. Sí, entiendo. Es una emergencia. Claro que voy para allá inmediatamente. Colgué con un suspiro dramático que merecía un premio. No puede ser. Hay un problema enorme con un horno en el restaurante principal. El técnico dice que es grave y necesitan mi autorización para comprar una pieza carísima. Tengo que irme ahora mismo. Sus rostros se llenaron de una decepción tan superficial y falsa que era casi cómica. Podía ver el cálculo en sus ojos. ¿Cuánto tiempo estarían solos en Europa con las tarjetas de crédito? Oh, qué lástima, mi amor, dijo Ramiro, maestro de la falsa empatía. ¿No puedes posponerlo? Imposible. Es una decisión de $500,000. Tengo que estar ahí. Pero no se preocupen por mí. Dije, tomando mi bolso y las llaves de mi camioneta. Ustedes váyanse al aeropuerto. Tienen tiempo de sobra. Tomen su vuelo. Yo resolveré esto y los alcanzaré en París mañana o pasado. Ya tengo mi boleto comprado por separado. Ustedes adelántense y empiecen a disfrutar.
La idea de tener las tarjetas de crédito sin mi supervisión por un par de días iluminó sus caras como un árbol de Navidad. El último obstáculo para su festín de gastos había sido convenientemente eliminado por el destino. ¿Está segura, de verdad?, preguntó Iker, fingiendo una preocupación que era un insulto a mi inteligencia. Absolutamente. Pidan un Uber. Yo lo pago desde mi aplicación. Vayan con cuidado. Los abracé uno por uno en la puerta principal. El abrazo de Bruno fue rápido y distraído. El de Iker fue torpe, como abrazar a un maniquí. El de Ramiro fue largo y posesivo. Te amo, me susurró al oído. Te voy a extrañar cada segundo. Yo también, mentí, mi voz un susurro hueco. Me subí a mi camioneta y me alejé tocando el claxon a modo de despedida. Pero no fui a ningún restaurante. Di la vuelta a la manzana y me estacioné en una calle lateral desde donde podía ver la entrada de mi ahora antigua casa. Esperé. 10 minutos después, un Uber negro llegó. Vi a Ramiro cargar las maletas que yo había pagado. Vi a los chicos revisando sus teléfonos, probablemente ya buscando tiendas en los Campos Elíseos. En el momento exacto en que el auto desapareció en la esquina de la calle, mi teléfono marcó las 8:30 de la mañana. La hora cero. El telón había caído sobre la farsa, y la verdadera función, la demolición, estaba a punto de comenzar. En el instante en que el Uber desapareció, la transformación fue completa. La mujer sumisa que había vivido en esa casa durante 1 década y media murió en ese preciso momento. En su lugar quedó una ejecutora fría, metódica y eficiente. Arranqué la camioneta y regresé a la casa. Al entrar, el silencio era abrumador. El olor a su loción cara todavía flotaba en el aire. Por un segundo sentí una punzada de algo parecido a la tristeza, pero la aplasté. Era el síndrome de Estocolmo, el apego a mis captores. Mi primera llamada fue al cerrajero. A las 8:35. Soy Jimena. Estoy en la dirección que le di. ¿Puede venir ya? Mi segunda llamada fue al agente inmobiliario. A las 8:40. Ve Ernesto, la casa está desocupada. Puedes traer al comprador para la firma y la entrega de llaves a las 11. Mi tercera llamada fue a la empresa de mudanzas de alto nivel. A las 8:45. Buenos días. Habla la señora Jimena. Pueden empezar. La lista de mis cosas está en la mesa de la entrada. Por favor, sean cuidadosos con el arte. Todo lo demás, a la acera. Sin excepciones. Mientras esperaba, comencé mi propia tarea. Fui directamente a la caja fuerte oculta en mi estudio, donde guardaba mis joyas personales, documentos importantes y algo de efectivo. Metí todo en un maletín. Luego tomé la lista que había preparado y la pegué en la puerta principal para los de la mudanza. Era una lista corta: mis libros, mis discos de vinilo, 2 cuadros que había heredado de mi abuela, mi ropa y mis documentos. Nada más. Todo lo demás en esa casa había sido contaminado. A las 9 en punto, el cerrajero llegó. Era un hombre robusto y silencioso que trabajó con una eficiencia brutal. Cada clic de las nuevas cerraduras de alta seguridad era un martillazo en el ataúd de mi vida pasada. Le pagué en efectivo con una generosa propina. A las 9:30, el camión de la mudanza se estacionó afuera. Un equipo de 4 hombres entró. El supervisor, un hombre llamado Ramiro, curiosamente, leyó mi lista y luego me miró con incredulidad. Señora, ¿está segura? ¿Este sistema de sonido Bang & Olufsen también va afuera? ¿Está en mi lista, Ramiro? Pregunté sin mirarlo, ocupada borrando los archivos de la computadora del estudio. No, señora. Entonces va a la acera. Observé desde la ventana del estudio, mi puesto de comando, como el sofá de diseño italiano donde Ramiro me había mentido tantas veces era sacado por la puerta. Vi cómo la televisión de 80 pulgadas era depositada junto a un montón de cajas. Vi cómo sacaban las camas, los escritorios, la ropa de marca de Iker, las guitarras eléctricas de Bruno, la colección de relojes de Ramiro. El césped perfectamente cuidado se convirtió en un bazar surrealista de la vida que me habían robado.
A las 11, Ernesto, el agente inmobiliario, llegó con el comprador. Firmamos los papeles en el capó de su coche. La transferencia electrónica por la venta de la casa llegó a mi nueva cuenta bancaria en cuestión de minutos. Le entregué las llaves nuevas al comprador. La casa ya no era mía. Mientras los de la mudanza terminaban, me senté en el suelo de la sala ahora vacía y realicé la tarea más satisfactoria de todas. Con mi teléfono, entré a las aplicaciones de mis bancos. Una por una, con una calma quirúrgica, cancelé cada tarjeta de crédito adicional. La American Express Platino de Ramiro, la Visa de Iker, la Mastercard de Bruno. Confirmar cancelación. Clic, su dependiente ya no tendrá acceso a los fondos de manera inmediata. Clic, clic. Fue entonces, como una señal del destino, cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Ramiro. La demolición estaba completa. Ahora venía el colapso. Dejé que el teléfono sonara, disfrutando de cada vibración como si fuera una nota en la sinfonía de mi venganza. Sonó 1, 2, 5 veces. Después de la quinta llamada perdida de Ramiro, seguida de una ráfaga de mensajes de texto cada vez más frenéticos, decidí que era el momento. Quería oírlo. Necesitaba oír su voz, no para regodearme, sino para cerrar el ciclo, para que él escuchara de mi propia boca que el juego había terminado. Contesté. Bueno, respondí, mi voz deliberadamente tranquila, casi aburrida. Jimena. Por el amor de Dios, contesta. ¿Dónde estás? Algo está mal con los boletos. La voz de Ramiro era un chillido agudo de pánico y furia. De fondo podía oír las voces de Iker y Bruno preguntando qué pasaba y el murmullo de la gente en el aeropuerto. Ah, sí, los boletos, dije, arrastrando las palabras con una calma que sabía que lo volvería loco. Se me olvidó decirte. Los cancelé esta mañana. Un pequeño cambio de planes. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pude oír el anuncio de un vuelo a Cancún por los altavoces del aeropuerto. Pude imaginar su rostro, la incredulidad dando paso al horror. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que los cancelaste? Tartamudeó finalmente, su voz apenas un susurro. Exactamente eso, Ramiro. Los cancelé. Junto con tus tarjetas de crédito, las de tus hijos, las cuentas del banco que tan generosamente compartía contigo, y cualquier vínculo financiero o emocional que me uniera a ustedes y a su farsa. Te has vuelto loca. Gritó, recuperando el volumen pero no la compostura. Estamos haciendo el ridículo aquí. La mujer de la aerolínea nos mira como si fuéramos criminales. Toda la gente nos está mirando. ¿En serio? ¿Y qué se siente? Pregunté. Y una risa genuina, liberadora, brotó de mi pecho. No era una risa alegre, era una risa oscura, catártica. Bienvenidos a mi mundo, Ramiro. La diferencia es que mi humillación duró 15 años y fue orquestada por la gente que se suponía que me amaba. La suya apenas está empezando y es solo el resultado de sus propias acciones. Jimena, no entiendo nada. Esto debe ser una broma de mal gusto. Por favor, ven al aeropuerto, tenemos que hablar, arreglar esto. No, Ramiro, se acabaron las charlas, se acabaron los arreglos. Yo ya lo entendí todo, y quiero agradecértelo. Si no hubieras dejado tu laptop abierta, quizás seguiría siendo tu cajero automático personal por otros 15 años. Leí tus correos electrónicos con Elodia. La gallina de los huevos de oro. El plan de adopción para asegurar la herencia. El divorcio estratégico para quedarse con mis restaurantes. ¿Necesitas que siga o tu memoria ya se refrescó? Otro silencio. Pero este fue diferente. No fue de shock. Fue el silencio de un criminal que acaba de ser descubierto. No, no sé de qué hablas, susurró, pero su voz carecía de toda convicción. Ahórratelo. Escúchame bien porque no lo voy a repetir. Legalmente, no eres nada para mí. La casa estaba a mi nombre. Y digo estaba porque acabo de venderla.
Tus cosas y las de tus parásitos malcriados están en este momento en la acera de la que hasta hace una hora era mi propiedad. Te sugiero que tomes un taxi y vayas a recogerlas antes de que lo hagan los pepenadores. No puedes hacernos esto, dijo, su voz quebrada. Pude oír a Iker gritar al fondo, ¿qué pasa, papá? ¿Qué está diciendo? Ya lo hice. Llama a tu genio de exesposa, la que te dio tan buenos consejos. Quizás ella tenga espacio en su casa para 3 vagos inútiles. Adiós, Ramiro. Colgué el teléfono. Y luego, metódicamente, bloqueé su número, el de Iker y el de Bruno. El cordón umbilical financiero y emocional había sido cortado. Para siempre. Justo cuando el camión de la mudanza se alejaba con mis pocas pertenencias y yo me preparaba para irme por última vez de esa calle, un Mercedes-Benz blanco se detuvo bruscamente frente a la casa. Era la tía Jacinta. Se bajó del coche con el rostro desencajado por la furia, claramente habiendo recibido una llamada frenética de su hermano. Jimena. ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? Gritó, caminando hacia mí. Su mirada pasó de mi rostro impasible al desastre en la acera, los muebles de diseño, las cajas de ropa, los equipos electrónicos, todo expuesto bajo el sol del mediodía como los restos de un naufragio. Me apoyé contra la puerta de mi coche, cruzada de brazos, y la observé acercarse. No sentí nada, ni miedo, ni intimidación, solo un tedio inmenso. No es ninguna broma, Jacinta, respondí con calma. Todo lo que mi querido ex te ha dicho es correcto. Pero, ¿cómo te atreves? Chilló, su cara de mujer refinada contorsionada por una rabia que no le sentaba bien. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Te acogimos, te permitimos ser la madre de 2 niños que no eran tuyos. La familia es sagrada, Jimena. Familia, repetí, y esta vez mi risa fue corta y sin alegría. Interesante concepto de familia el que tienes. ¿En tu versión de familia, es normal planear cómo estafar a tu pareja? ¿O es costumbre humillar públicamente a la persona que paga la fiesta? Estás siendo una histérica. Siempre has sido demasiado sensible. Mi hermano cometió un error, pero no se merece esto. ¿Un error? Pregunté, levantando una ceja. No, Jacinta. Un error es ponerle sal al café. Lo que tu hermano hizo se llama conspiración para cometer fraude. Y tú, con tus comentarios venenosos y tus sonrisas falsas, siempre has sido la principal animadora de este circo. Eres una ingrata. Una mujer cruel y sin corazón. Te vas a arrepentir de esto. Te quedarás sola. No respondí con palabras. Caminé hacia mi coche, abrí la puerta del copiloto y saqué un sobre manila. Dentro estaban las impresiones de los correos electrónicos. Se las extendí. ¿Quieres saber por qué lo hice? Lee, le dije, mi voz ahora un susurro helado. Lee el plan maestro de tu hermanito para desplumar a la gallina de los huevos de oro. Lee cómo se burla de mí con su exesposa. Lee el plan para que yo adopte a tus sobrinos y luego me pidan el divorcio para quedarse con todo. Lee, Jacinta. Y luego dime quién es el cruel aquí. Jacinta tomó los papeles con manos temblorosas. Vi el color abandonar su rostro. Vi cómo su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. Su hermano no era una víctima, era un villano. Y ella se dio cuenta de que la fuente de los préstamos ocasionales y los regalos caros se había secado para siempre. Yo no sabía, tartamudeó. Claro que no, dije, caminando de regreso a la puerta del conductor. Es más fácil hacerse la tonta ahora. Si me disculpas, tengo una vida nueva que empezar. Y tú, por lo que parece, tienes 3 parásitos sin hogar que recoger. Que tengas un buen día, cuñada. Me subí al coche, arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás, dejándola parada en medio de la calle, con las pruebas de la traición en la mano, como un fantasma en el funeral de una vida que nunca fue real. Pasó un año. Un año de reconstrucción, de terapia y de un bendito y absoluto silencio. Me mudé permanentemente a la Ciudad de México.
Vendí mis 3 restaurantes en Querétaro a un consorcio hotelero por una suma que superó todas mis expectativas. Con ese capital y el dinero de la venta de la casa, me tomé 6 meses sabáticos. Viajé. Leí. Sané. Y luego volví a hacer lo que mejor sabía hacer. Encontré un local increíble en el corazón de la colonia Roma y fundé Aurora, un nuevo concepto de restaurante que fusionaba la cocina tradicional mexicana con técnicas modernas. Se convirtió en un éxito instantáneo, elogiado por críticos y amado por los comensales. Mi trabajo, mi pasión, que una vez fue vista por Ramiro como una simple fuente de ingresos, ahora era mi salvación y mi mayor orgullo. No volví a saber de ellos directamente. Cambié mi número de teléfono y mis perfiles de redes sociales se volvieron privados y restringidos. Pero el mundo es pequeño, y los chismes, especialmente los jugosos, viajan más rápido que la luz. A través de una amiga en común de Querétaro, una mujer discreta que siempre me había apreciado, me enteré de su destino. Eran las crónicas de un naufragio anunciado. La tía Jacinta, después de la confrontación, los acogió en su casa en un arrebato de deber familiar. La convivencia, predeciblemente, fue un infierno. 3 hombres adultos acostumbrados al lujo y a no hacer absolutamente nada, viviendo de gorra en la casa de una mujer controladora. Las discusiones comenzaron al segundo día y terminaron 3 meses después, cuando Jacinta los echó. Ramiro, sin mi red de contactos y con una reputación repentinamente manchada en el pequeño círculo social de Querétaro, no pudo encontrar un trabajo a la altura de sus delirios de grandeza. Mi amiga me contó, con cierto placer culpable, que lo había visto en un concesionario de coches de gama media, trabajando como vendedor. Su sonrisa encantadora ahora la usaba para intentar vender sedanes familiares a parejas aburridas. Un final apropiado para un hombre que vivió de las apariencias. Iker, el ingeniero exitoso, descubrió que el mundo laboral real no se impresionaba con su apellido ni con su arrogancia. Tuvo que empeñar el reloj de lujo que le regalé a los pocos meses para pagar deudas. Después de meses de buscar trabajo en empresas importantes y ser rechazado, tuvo que aceptar un puesto en un call center bilingüe, supervisando a un equipo que atendía quejas de clientes de Estados Unidos. Pasaba sus noches lidiando con la frustración de otros, un espejo de la suya propia. El destino de Bruno fue quizás el más triste y el más predecible. Sin el financiamiento para su costosa universidad privada de música, tuvo que abandonar sus estudios. Intentó trabajar en varias cosas, mesero, vendedor en una tienda de música, pero sin disciplina ni motivación, no duró en ninguna. La última vez que mi amiga lo vio, estaba tocando covers de rock en inglés por unas cuantas monedas en un bar del centro. La estocada final, y la más dulce para mí, fue enterarme de que sus antiguos amigos, los mismos que presenciaron mi humillación y se rieron con ellos, les dieron la espalda. Cuando su estatus económico se desplomó, también lo hizo su círculo social. Se convirtieron en una especie de parias, un recordatorio andante de que la riqueza puede ser efímera y que la lealtad comprada con dinero se desvanece junto con él. Hace un mes, mi abogado me llamó. Pude escuchar la risa en su voz. Ramiro había conseguido un abogado de oficio y había intentado demandarme por enriquecimiento ilícito y daño moral, alegando que nuestra relación de concubinato le daba derecho a la mitad de todo. El juez desestimó el caso sin siquiera programar una audiencia, declarando que no existía base legal alguna y que las pruebas de su intento de fraude eran abrumadoras. La justicia, a veces es lenta, pero cuando llega, es exquisita. Hoy estoy aquí, de pie en la terraza de mi nuevo restaurante, Aurora Polanco, el segundo que abro en un año, contemplando las luces de la Ciudad de México. El aire es fresco y la noche promete. El murmullo de los comensales felices, de las risas y las conversaciones es la nueva banda sonora de mi vida. He aprendido a estar sola, pero nunca más a sentirme sola. He redescubierto la alegría en las cosas simples, una buena conversación con mi hermana Silvia, que está sentada en una mesa cercana celebrando conmigo, el sabor de un nuevo platillo que mi chef acaba de crear. La paz profunda de llegar a un hogar que es verdaderamente mío, un apartamento lleno de luz, libros y un bendito silencio. A veces, por las noches, cuando todo está en calma, el fantasma de esos 15 años vuelve a visitarme. No como un monstruo,
sino como un viejo profesor severo. Pienso en la mujer que fui, tan desesperada por un amor de postal, tan hambrienta de la familia que la biología me negó, que estuvo dispuesta a ignorar la letra pequeña del contrato. No la juzgo. La compadezco y, en cierto modo, le agradezco. Su dolor fue el abono para la mujer que soy hoy. Fuerte, consciente de mi valor, inflexible en mis límites. Libre. Ya no busco un amor que me complete. He descubierto que ya estoy completa. Mi trabajo no es una distracción de mi soledad, es la expresión de mi pasión. Mi casa no es un refugio contra el mundo, es el centro de mi universo. Reconstruí mi vida de las cenizas de una familia que nunca fue mía, una familia que era solo una ilusión que yo pagaba mes a mes. Sé que mi historia puede sonar dura para algunos. Hay quienes, al oír fragmentos de ella, dicen que fui demasiado cruel, que mi venganza fue desproporcionada, que arruiné sus vidas sin darles una oportunidad de cambiar. Pero después de todo lo que hicieron, de cómo me usaron como un objeto, de cómo planearon metódicamente despojarme de todo lo que había construido con mi sudor, mis desvelos y mis lágrimas, no puedo evitar preguntarme. Mientras observo las luces de esta ciudad que ahora siento mía. ¿De verdad hice mal? Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, indignado o simplemente entretenido, te pido de corazón que me apoyes con un like. Que te suscribas al canal para no perderte ninguna historia y que compartas este video con alguien a quien creas que le puede interesar. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.